Juan, te quiero agradecer mucho que te hayas, digamos, que hayas aceptado la invitación de GTM, el Grupo de Terapia Manual Argentina, para esta conversación que vamos a desarrollar. En este ciclo de charlas que estamos haciendo ya desde la semana pasada, desde GTM, para hablar de todas aquellas... Hola, Antonio. De todas aquellas alternativas, valorizando lo que es la terapia manual. Por supuesto, como decimos siempre, nosotros, digamos, como kinesiólogos o fisioterapeutas, tenemos claro que nosotros tenemos distintas herramientas. Podemos hablar de que tenemos básicamente 3 ejes de tratamiento: la terapia manual, por supuesto, los agentes físicos o electrofísicos y todo lo que tenga que ver con los ejercicios. Pero como estas charlas las estamos haciendo desde GTM, desde el Grupo de Terapia Manual, digamos que la idea es profundizar todo lo que se relaciona desde los beneficios, desde la terapia manual. Y en este caso, bueno, para mí, más que un placer el hecho de poder conversar con vos, que tenemos una amistad ya desde hace tanto tiempo, tantos años. Tantos años, bueno, 2007 es cuando te conocí y bueno, y a partir de ahí, bueno, por acá, por allá, en tu casa, con Alex, con tus hijos, con toda esa hermosa familia, los viajes, bueno, etcétera. Bien, comentarles principalmente, es decir, hablar de todo el currículum de Juan sería extensísimo. Simplemente plantear que es el creador de una terapia manual que de alguna manera, digamos, todavía no está suficientemente fundamentado científicamente, que es un poco lo que se pide hoy en día, todas las distintas áreas en las cuales tiene una enorme efectividad. Es decir, la mayoría de la gente que ha tomado las formaciones lo han hecho desde el área de traumatología, muy pocos desde el área de neuro, pocos desde el área de respiratorio, donde hoy también tiene un valor pero gigantesco. Pero bueno, Juan, bienvenido y bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y contanos un poquitito. Bueno, gracias a vosotros por convidarme y tenerme en cuenta. Y fíjate que os mando a todos los colegas y a toda la gente de Argentina en general mis mejores deseos para que estos días que tenemos tantos problemas de salud y que nos han llevado a este estado de confinamiento, pues se solucionen pronto, que lamentablemente alguien fallecerá, pero que sean los menos posibles, y esperemos que después, cuando todo esto pase, nuestra profesión, que tiene muchísimo que aportar desde la fisioterapia respiratoria, desde la recuperación de las secuelas que nos va a dejar esta pandemia, nos reconozcan lo suficiente y nos den trabajo a todos, en definitiva, porque vamos a poder ayudar muchísimo a la gente. En vuestro país o en otros países como en Chile, la fisioterapia respiratoria está muchísimo más arraigada o reconocida que aquí en mi país, donde poca gente realmente se dedica a este ámbito. Así que les animo a que sigan por ahí, que vamos a tener trabajo en los próximos meses, seguro. Y bueno, nada más. Gracias, como digo, por tu invitación. Y a ver si de alguna manera, como bien has dicho, el trabajo que yo vengo haciendo desde hace casi ya 30 años o más, ya no recuerdo, sí, más de 30, es cierto que no tenemos, como el colectivo actual y como el mundo de la fisioterapia actual exige, no tenemos una evidencia científica de todo lo que hacemos, de algunas cosas sí, pero de todo no en absoluto. Pero sí que hemos acumulado durante todo este tiempo una gran cantidad de evidencia clínica. Y hay que decir que la evidencia clínica es la que precede a la evidencia científica. No se puede hacer evidencia científica si no tienes un trabajo clínico lo suficientemente amplio como para que se pueda hacer estudios, es necesario. Entonces, pues nada, quiero pedir disculpas porque alguno lo comenta por ahí en el chat, y es el azul de las gafas.
Lo siento, me pusieron un filtro anti-ultravioleta que a mí me va muy bien porque no me molesta los ojos, pero a ustedes les hace un reflejo horrible y no hay manera de evitarlo. No sé qué hacer para quitarle el azul. Bueno, pues como decía, que esperemos que con el paso del tiempo, y yo recuerdo en un encuentro con Maligan, que a veces yo le preguntaba, ¿no?, que qué tal le había ido a él con todo su proyecto y todo su trabajo. El que conozca las técnicas de Maligan sabrá que es una persona ya muy mayor, viejita, pero que con una fortaleza tremenda. Y él me decía que se había pasado cerca de 40 años sin tener ninguna evidencia científica, pero que en los últimos años, o sea, hace tan solo 6 o 7 años, que realmente ha empezado a hacer estudios y tiene ahora fundamentos como para que la gente que necesita de los papers más que de la experiencia, pues puedan entender lo que se está haciendo. Tal cual, tal cual. Es que es así, primero surge desde una idea, desde algo que a uno intuye que algo puede ayudar, lo empieza a hacer y a partir de ahí empieza a experimentar clínicamente y después uno empieza a buscar cuáles son los fundamentos científicos de todo esto. Por las dudas, como quien no quiere la cosa, más allá de que a uno no le interesa, esto pasa también con cierta frecuencia, el hecho de determinado tipo de comentarios que obviamente estamos viendo por ahí. Simplemente dos cuestiones. Tenemos claro que quien habla y quien le dice algo al otro está hablando de sí mismo, por supuesto, por eso uno no le presta atención. Pero más allá de lo cual, digamos, tenemos una persona que está trabajando en este momento viendo el IP de cada uno de los que están insultando y diciendo, digamos, un montón de desubicaciones profesionales que ya se van a contactar con cada uno de ellos, ¿sí? Así que eso, quédense tranquilos que eso lo estamos manejando y lo estamos resolviendo. Dicho esto, bien, contame un poquito cómo fue que se te ocurrió el hecho de trasladar, de desarrollar esta oscilación resonante mantenida. Bueno, esto nace, como todas las cosas, de una casualidad. En definitiva, de algo que todas las madres han hecho, y yo siempre lo he contado, ¿no?, que es el origen de esto. Las mamás, cuando quieren dormir a sus niños, les acunan y les hacen ea, 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 con un movimiento que en definitiva es un movimiento rítmico, y de esa forma se calman y se duermen, se relajan en definitiva. Y eso surgió así, durmiendo a mi hija. A mi primera hija, pues bueno, me di cuenta que si le cantaba y le movía rítmicamente, pues se dormía más. Y haciendo esto, pues lo traspasé de alguna manera. O pensé yo, si a mi hija le relaja y le ayuda a conciliar el sueño, pues empecé a hacerles un movimiento oscilatorio a los pacientes antes de empezar a hacer la terapia que hacíamos entonces. Los años 87, 88, 89, hacíamos masaje y ya, es lo que... Masaje, movilizaciones y poca cosa más. Y corrientes, poníamos muchas corrientes. Entonces hay pacientes que eran muy nerviosos y no se quedaban quietos y se están moviendo todo el rato y levantando la cabeza. Entonces yo me di cuenta que haciéndoles este movimiento oscilatorio, pues bueno, se relajaban y se quedaban tranquilos y me dejaban trabajar. Y ahí no se quedó la cosa. El tema, lo que hizo que fuese algo diferente, es que pacientes de los que venían por hernias discales me decían que bueno, que desde que les hacía el movimiento ese, que todos los síntomas de la ciática les iban desapareciendo. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo. Al principio con incredulidad, con bueno, esto no será por eso, será por otra cosa, y poco a poco metiéndote más en estudiar cómo es la neurología y cuáles son los fundamentos del dolor y por qué sentimos dolor y por qué una hernia discal puede generar elementos que por una parte por la compresión, pero no solo, hoy en día sabemos que no es solo eso, sino que hay
que hay otros factores que influyen en el tema de la ciática, pero bueno, a partir de ahí, tirando del hilo y modificando las cosas, fueron desarrollándose con el paso de los años, pues por un trabajo de ensayo y error, simplemente, clínicamente, probando, voy a ver si apretando aquí o haciendo esto funciona mejor. Y así es como se ha ido desarrollando. Es un puro trabajo clínico. Ya digo que, movimientos oscilatorios no he sido el único que los ha hecho, ni mucho menos. Mylan, antes que yo, hacía movimientos oscilatorios. Y también en la osteopatía existe una cosa que se llaman las armónicas, o los movimientos armónicos, que también son movimientos oscilatorios. Y de toda la vida, cuando hacíamos un péndulo de Codman, con el brazo, el famoso péndulo, hacíamos movimientos oscilatorios. El cambio, o donde viene el por qué Paul se manifiesta como algo diferencial, es cuando, desarrollando ese movimiento oscilatorio, yo le voy dando más tiempo y más tiempo y más tiempo, alargándolo continuamente, hasta que ese movimiento oscilatorio se convierte en una presencia continua durante todo el tratamiento. Como una especie de background en donde, basándome en un movimiento oscilatorio, voy añadiendo cualquier otra herramienta. Y poco a poco también probando a qué frecuencia es a la que se producían los efectos que yo buscaba. Que los efectos, en definitiva, lo que buscábamos era analgesia, fundamentalmente, y mejora de la discapacidad. Entonces, probando, llegas a la conclusión de que cuando lo haces a una frecuencia o un rango de frecuencias más o menos entre 1,5 a 2 ciclos por segundo y lo mantienes durante toda la sesión, es cuando consigues los mejores efectos. Con el tiempo te das cuenta de que la variación en la frecuencia depende de la persona. Depende del peso de la persona, de las dimensiones, de su estado físico, tensional, emocional. Y te das cuenta que hay características donde la persona más delgada oscila a una frecuencia, la persona más gordita oscila a otra, y vas viendo que hay cosas que se semejan de unos a otros. La realidad es que la clave de todo esto está, por lo tanto, no en hacer oscilaciones, que las hacen muchas otras cosas. Incluso hemos hablado de André Pilat, has estado hablando tú. André Pilat también en sus técnicas de inducción miofascial hace oscilaciones. La cuestión está en que nadie había mantenido las oscilaciones más allá de como mucho 1 minuto, 2 minutos seguido. Claro, yo las mantengo del orden de 40, 45 minutos sin parar. Y cualquier herramienta, por ejemplo, si aprieto, si hago una presión, cualquier herramienta de la fisioterapia normal. O sea, si hacemos una presión, la hago de forma oscilatoria. Si hago una tracción, la hago de forma oscilatoria. Si muevo una articulación, la hago de forma oscilatoria. De manera que esa oscilación está presente durante todo el tiempo. Y esa es la magia. Ahí es donde yo creo que está la diferencia fundamental. Y la que confiere a este concepto. Porque yo ya no digo que es un método, yo ya digo que es un concepto, que es una forma de hacer terapia manual. Y ahí es donde, como digo, creo que radica la magia, o no la magia, porque esto no es magia, digamos la ciencia del asunto, ¿no? Con el tiempo sí que hemos ido intentando explicar o comprender qué es lo que está pasando por dentro cuando hacemos ese tipo de trabajos. Y ahí es donde vienen los efectos neurológicos, fisiológicos, que poco a poco hemos ido descubriendo. También basándonos en estudios e investigaciones de neurofisiología que en los últimos años han puesto sobre la mesa y que nos han dado muchas pistas del por qué funciona esto mejor que unos movimientos de oscilación que sean 5 o 10 oscilaciones, como hace Mylan, por ejemplo. Voy a meter un par de bocadillos en relación a lo que estás comentando. Primero respondiendo a Gise, que dice que conoció la técnica fundamentalmente por Laurita Potencia, nuestra queridísima amiga, que nos sigue acompañando en todos lados donde estamos. Sí. Otros colegas como Mariana, que lo vio en el congreso de GTM de hace 2 años, lo empezó a utilizar y empezó a dar buenos resultados.
Vale, que dice que también es una herramienta fundamental, digamos que es lo que más resultado le dio. Nacho, que preguntó por ondas de choque, digamos, no es el objetivo de la charla, más allá de lo cual, como dije en el inicio, pero me parece que lo dije en el inicio del otro vivo, dentro de la kinesiología o fisioterapia tenemos básicamente, sí, Martica, dentro de la kinesiología o fisioterapia tenemos tres herramientas, o sea, tres grupos de herramientas fundamentales. Una que es los agentes físicos, como por ejemplo las ondas de choque, lo otro que son los ejercicios y otro que es la terapia manual. Como nosotros estamos haciendo estas charlas a partir de GTM, que es el grupo de terapia manual, entonces le damos énfasis a todo lo que tiene que ver justamente con esto. Más allá de lo cual, simplemente las ondas de choque en su justa medida y digamos, para reparar determinadas lesiones específicas, realmente es excelente, es muy buena, digamos, sabiendo todo el acompañamiento kinésico que uno tiene que hacer, porque obviamente genera dolor, genera mucha sintomatología, y hay que ir acompañando la ejercitación de la manera adecuada correspondiente. Pero vamos a seguir encarando la charla sobre el tema de la oscilación. Una de las, Poli está acotando que la clave neurológica es que la frecuencia entre 2 a 5 Hz que estimula el sistema analgésico endógeno coincide con la frecuencia de resonancia de Paul. Sí, exactamente. Y les quiero simplemente mostrar algo que se relaciona con un estudio que hizo hace algún tiempo Robert Schleip, que describió cómo son los nervios raquídeos. Esquemáticamente los dividió en tres grupos. Uno que son la parte motora, otra que es la parte sensitiva y otra que es la parte vasomotora. Caramba, que la vasomotora es la que menos atención le hemos prestado y que en esto tiene un rol fundamental como efecto motor sobre los vasos, obviamente, y que es parte de lo que nosotros generamos con la oscilación. Pero yendo a la parte sensorial, a la parte sensitiva, recordemos que tenemos receptores tipo 1, 2, 3 y 4, dentro de los cuales los más estudiados, como conocemos, son Ruffini, Pacini, Golgi, es decir, todos los que tienen nombre propio, ¿sí? Krauss, Merkel, etc. Ahora bien, todos estos son los mielinizados, son los que mandan información a mayor velocidad como mecanoreceptores, propioceptores. Ahora, si vamos a los tipo 4, que son los amielínicos, que fíjense que son la mayor cantidad, son el 80% de los receptores, ahí tenemos los nociceptores, tenemos quimioreceptores, digamos, ahí es donde todavía no está suficientemente estudiado lo que es qué tipo de estímulo genera qué respuesta específica. ¿Qué es lo que hoy de hecho se está estudiando, digamos, en el primer mundo? Entonces desde acá, desde donde probablemente nosotros vamos a poder seguir encontrando las respuestas del por qué, lo que vos decías recién, Juan, dependiendo del tipo de estímulo que uno va generando en ese movimiento oscilatorio, generamos qué tipo de respuestas. Y simplemente una acotación, y te dejo seguir. Sí, pensemos bueno, que todo esto... Sí, gracias. Que toda esta información de los mecanoreceptores, los propioceptores y todos esos receptores tipo 4, quimio, termo, varoreceptores, que estamos estimulando, toda esa información que es aferente, que es mucho más grande que lo que es la motriz de músculo estriado esquelético, todo eso actúa a nivel del sistema nervioso central, vías que llegan por vías espinotalámicas, tálamo, hipotálamo. Hipotálamo es uno de los principales reguladores justamente del sistema nervioso autónomo vegetativo, que justamente una de las cosas que regula, entre otras cosas, es la contractilidad de la musculatura lisa. Dentro de la musculatura lisa tenemos la musculatura de la fascia, por supuesto, y la musculatura de los vasos. Entonces, desde ahí, seguramente es como que vamos a poder ir entendiendo el porqué, la potencia de los cambios fisiológicos que genera Paul. Bueno, mira, yo en un principio, hace mucho tiempo, empezamos a intentar explicar las cosas desde esa perspectiva, desde todos los aspectos neurales. Pero fíjate que con el paso del tiempo, lo neural, que sí que es verdad, o sea, existe una inhibición de las vías aferentes mediante esas fibras rápidas
propioceptivas, que en definitiva el movimiento oscilatorio genera aferencias propioceptivas. Y sí que va a haber un bloqueo a nivel de las astas posteriores. Esto Melzar lo describió y está sobradamente conocido. Pero hoy en día que tenemos más conocimiento de los porqués del dolor, hoy sabemos que eso es una parte nada más del asunto. Sabemos que el dolor es una representación que nuestro cerebro nos hace en la corteza prefrontal para que nosotros sintamos algo que en definitiva es una sensación de alarma. O sea, cuando a nosotros nos duele algo es porque nuestro cerebro quiere que nos duela. Pero hoy en día se sabe que podemos tener dolor sin daño y daño sin dolor. Porque realmente quien decide lo que tú sientes está a nivel central. Es muy complicado el cómo se decide, pero en definitiva hay un ordenador ahí dentro que detecta esas aferencias y modula o proyecta en la conciencia lo que le conviene en cada momento. Bien. Por lo tanto, si solamente nos quedásemos con la visión simplista, digamos, periférica de la inhibición a nivel del sistema periférico, nos estaríamos quedando cortos, porque esto sería un efecto a muy corto plazo. O sea, mientras yo hago la oscilación, funciona. Cuando paro la oscilación, dejaría de funcionar. Que esto es lo que ocurre con una neuromodulación basada en un TENS, por ejemplo, básico, periférico. Tiene que haber algo más. O sea, lo que observamos con este tipo de trabajo, con este concepto de mantener la oscilación todo el tiempo, es que se producen efectos que no se pueden explicar solamente por lo periférico, que tienen que ser explicables por algo que ocurre a nivel central. Hay teorías que estamos estableciendo, nosotros no, nos basamos en teorías establecidas por otros, donde parece ser que los movimientos oscilatorios pueden llegar a modular las vías descendentes inhibitorias. O sea, que de alguna manera, desde el nivel central, cuando se detecta un movimiento oscilatorio por aferencias, también modula las vías descendentes inhibitorias. No ya las periféricas, sino las vías descendentes desde el sistema nervioso central. Y eso sería otra explicación. Pero hoy, sinceramente, yo ya me estoy yendo a otro lado, a otra explicación quizás más biológica, de más peso para mí. Verás, con el tiempo se ha ido descubriendo, ¿verdad?, que existen a nivel del intersticio, a nivel del sistema intersticial, en definitiva, existen una serie de filamentos, ¿verdad?, que estoy buscando ahora para poderlo poner. Aquí lo tengo, sí. Voy a ponerlo voy a intentar con una imagen de mi ordenador, que le cambiaré la cámara para que ustedes lo puedan ver. Voy a intentar enseñar una imagen. Ahora cambio la cosa, a ver si lo consigo, cómo lo hago. Vale, miren, vamos a ver. Ahí está. Bueno, creo que ahí lo puedes ver, ¿verdad? Fíjense, imagínense el tejido intersticial, ¿vale? Esto es una célula, esto que aquí es una célula. Esto es la red de colágeno intersticial, ¿verdad? Arteriola, ya muy finita, estamos a nivel celular, si os dais cuenta. Estos son los dedos de guante linfáticos terminales. Y estas son las células que forman el dedo final de guante por donde va a captarse el líquido intersticial. Pues bien, fíjense. Se descubrieron no hace mucho unos filamentos que se llaman anchoring filaments, que conectan la red intersticial, la malla de colágeno intersticial, conecta un filamento con cada célula del sistema linfático terminal, profundo. De manera que cuando movemos la red intersticial, cuando movemos la malla intersticial, estas compuertas, estas células compuertas se abren y cierran. Y eso permite que se recapte el líquido intersticial. Y ahora bien, pensemos en un sistema donde hay daño, donde hay un daño tisular, se producen unas alteraciones en las células, ¿verdad? Se producen roturas celulares. Estas roturas celulares vierten al líquido intersticial una serie de proteínas,
de muchos tipos, pero que son irritantes y generan inflamación, generan la respuesta inflamatoria reactiva. Pues bien, mientras todos esos elementos, citoquinas, sustancia P, interleuquinas, se mantengan en el espacio intersticial, el dolor de la persona va a seguir presente porque hay una estimulación bioquímica de esas sustancias que va a activar las respuestas de dolor. Pues bien, si yo consigo mover la malla intersticial de forma rítmica, podré hacer una apertura y cierre de las compuertas linfáticas que va a recaptar todo ese líquido intersticial y lo va a conducir vía linfática a su procesamiento a los distintos centros que se dedican a ello, como es el hígado. Al final va a parar a la vena cava y de la vena cava luego va al sistema arterial, es filtrado por el hígado y vertido después al sistema de la orina, y que es por donde vamos a eliminar esas proteínas. Pues bueno, esto es lo que yo creo, sinceramente, que es lo que más está funcionando hoy en día. Y en ese sentido, mirad, os voy a poner una imagen de las sencillas. A ver si no, esto no es. A ver, un momentito. A ver, aquí si se pone en marcha. Sí, ahí. Esa imagen es cómo movemos el tejido superficial, donde hay una oscilación de base hecha desde la pelvis y un movimiento tisular superficial que va a generar ese movimiento de la malla tisular y va a reabsorber esos procesos, esos elementos inflamatorios. Pues bien, hoy en día, hablando con muchos colegas que están muy metidos en el mundo de la ciencia, recuerdo una conversación con Raúl Ferrer, uno de los más conocidos influencers del mundo de la fisioterapia. A él le parecía que esta podría ser una de las vías que explicase los efectos a largo plazo. O sea, una cosa es la eliminación del dolor a corto plazo, de forma instantánea, que pensamos que es por vía neural, y otro lo que se establezca a largo plazo, que pensamos que es la eliminación de estos factores inflamatorios a nivel intersticial, en la zona de la lesión, junto con la neuromodulación que se pueda producir a nivel central, como hemos dicho, y de las vías descendentes. Eso es lo que pensamos. Fíjate que estos son hipótesis, porque no podemos, o sea, la ciencia dice que eso existe, pero no podemos decir y afirmar al 100% que esa sea la vía de acción del polo. En ese sentido, claro, yo les diría a los que me están escuchando, a los que de alguna forma dirían, bueno, demuéstrame científicamente el por qué funciona y luego ya me dedicaré a hacerlo. Pues te diré que mientras no lo hagas no lo vas a poder hacer. O sea, yo ya en este momento lo que digo es, señores, pruébenlo, nada más. Hagan este tipo de movilización, introduzcan en su quehacer diario un factor oscilatorio en todo lo que hagan y verán cómo se multiplican los efectos. A partir de ahí, luego, podremos juntarnos y hacer un grupo y trabajar sobre una investigación en concreta, que es lo que yo ahora, digamos, en los próximos años, mi interés fundamental va a ser generar grupos de investigación donde podamos darle peso y sustento para que esto sea admitido hasta por la gente que más exigente sea en el mundo científico. Hoy por hoy les puedo ofrecer experiencia clínica importante, algo de experiencia, algo de evidencia científica, poquita, pero algo hay, y que lo pueden encontrar en la página web donde están todas las publicaciones que hemos hecho, y a partir de ahí intentemos explicar el por qué. La verdad es que no lo tenemos muy claro, no sabemos bien por qué, pero algo de esto que estoy contando debe de haber, porque si no, con lo que hoy sabemos no seríamos capaces de explicarlo. Tal cual. Excelente las explicaciones, Juan. Digamos, hay varios comentarios acerca de lo que es el drenaje linfático, algunos que lo han estado utilizando con mucho éxito, como Ana, que había comentado. Dice que el efecto es el mismo que el de hacer un drenaje linfático manual, y no es exactamente lo mismo, Ezequiel, porque un poco como comentábamos recién, esta oscilación a esa frecuencia de resonancia lo que genera es un efecto también de sedación
de relajación de todas las células musculares lisas. Exacto, hay un efecto vasodilatador. Hay un efecto vasodilatador, hay un efecto de relajación de la fascia, que este es otro efecto que se suma a todo esto. Es decir, lo que a veces es muy difícil es decir que esto pasa exactamente por esto, cuando pasan muchas cosas al mismo tiempo. Exacto, es multifactorial, no es una sola cosa. Como decía Nelson, como mencionó Nelson Iga, que te estaba saludando hace un ratito, cosas que enseñamos hoy en la facultad, justamente ya en técnicas kinésicas 1, ya desde hace unos cuantos años, en lo que sería kinesiterapia 1, que enseñamos muchas propiedades de la fascia. Enseñamos lo que es el concepto de la tensegridad, por lo cual un movimiento hecho acá genera efectos a distancia. Enseñamos lo que es la piezoelectricidad, que la piezoelectricidad tiene que ver con un efecto que uno va a generar, desde un estímulo a una célula. Y eso es lo que nos va a explicar qué es lo que pasa con el funcionamiento celular. Por otro lado, que es lo que decía también Nelson, estaba hablando de lo que es la mecanotransducción. Cuando hablamos de mecanotransducción y nosotros movemos los filamentos de colágeno estructurales de la fascia, esa información llega, ahí podemos observar la relación del colágeno con la integrina, esa información llega al centro del núcleo celular. Es decir, es una cantidad muy grande de efectos, de situaciones que van pasando al mismo tiempo. Es decir, por eso esto uno lo puede ir explicando parte por parte y después empezar a entender el todo de lo que uno realiza con este tipo de manipulaciones. Algo para destacar, que es lo que vos decías recién, Juan, discúlpame, es que el hecho de trabajar durante todo el tiempo sobre la oscilación y a eso agregarle las maniobras que cada uno de ustedes, colegas, conoce y maneja, eso es lo que hace potenciar además el efecto de lo que cada uno de ustedes realiza, ¿sí? Y te dejo una pregunta que hizo Carlos Troya, que dice, ¿qué es lo mismo o cuál es la diferencia de trabajar durante 40 minutos o trabajar 20 minutos con la oscilación? Bien, hombre, la diferencia en cuanto a los efectos neurales, poca, porque los efectos neurales son muy rápidos, se instauran en poco tiempo. Digamos que en los 5 primeros minutos ya tenemos los efectos neurales. Pero los efectos de drenaje del espacio intersticial necesitan un poco más tiempo. Entonces, con 20 minutos tenemos suficiente para un drenaje del espacio intersticial. Pero, y aquí viene la tercera vía de trabajo del POL, que es la mecanotransducción, precisamente. La mecanotransducción necesita más tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la mecanotransducción? Fíjense, efecto a corto plazo, neural. Efecto a medio plazo, drenaje del intersticio. Y efecto a largo plazo, remodelación tisular y neoformación de tejido, que eso se realiza con la mecanotransducción. Entonces eso es lo que nos darían los efectos a largo plazo. Y para conseguir mecanotransducción necesitamos tiempo. O sea, las reacciones bioquímicas que se producen a nivel de las células para generar esos efectos de replicación celular estimulada necesitan más tiempo. O sea, que esa sería la clave. Mirad, aquí os quería enseñar precisamente en una de estas videoconferencias que se están dando estos días, vi a un colega español, Carlos Muné, que estaba haciendo una conferencia maravillosa en la que, con su permiso, le robé unas de sus diapositivas que estuvo poniendo y que se la quiero enseñar a ustedes, porque habla precisamente de este fenómeno. A ver, aquí lo tenemos. Le pongo para los que lo conozcan. Esto es de este señor, no es mío. Pero explica muchísimo lo que está ocurriendo. Miren, el proceso de mecanotransducción es una respuesta a las cargas mecánicas, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos una carga mecánica, un movimiento de todos los tejidos, estamos comprimiendo y descomprimiendo las células y las células van a reaccionar. ¿Y cómo van a reaccionar? Pues tú lo has dicho antes, las integrinas se activan y se produce una transferencia de lo que hay fuera, del colágeno que nos envuelve, que estira de una serie de elementos, que transfiere al interior y transporta la información a nivel del núcleo de la célula, y se van a producir modificaciones en las expresiones génicas de la célula. O sea, se va a estimular la replicación celular y otras cosas más. Entonces, eso es lo que llamamos epigenética.
Epigenética, exactamente. Aquí venía una cosa que es muy importante. Fíjense, respuesta de los fibroblastos al estímulo mecánico cíclico. De manera que lo que se ha descubierto es que la mecanotransducción no es que le aprieto y le suelto una o dos veces, no, sino que tenemos que hacer un verdadero trabajo cíclico, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y en ese estímulo cíclico es cuando se produce todo este efecto de la mecanotransducción. Y además aquí concluía mi amigo, concluía diciendo que fíjense que la frecuencia, aquí lo dice, la frecuencia de la deformación cíclica elimina la expresión de ARNM y los MMP1, que son los elementos que serían regeneradores o estimuladores de la regeneración y a la vez destructores de la materia o del desecho celular. O sea que esto es súper importante. Y claro, a mí muchas veces me decían, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Esto es una tontería. ¿Cómo puede ser que un movimiento cíclico, que tú le mueves el culo a la persona? Porque a mucha gente lo dice así, le mueves el culete a la persona y me vas a decir que se le arregla la hernia discal. Y yo digo, no, mira, yo no se la arreglo. Yo con ese movimiento hago mecanotransducción. Hago una relajación de la parte dolorosa, periférica y central, hago un drenaje de los elementos inflamatorios locales fruto de la lesión y luego hacemos un estímulo por mecanotransducción para la reparación del tejido. Entonces, claro, yo no te voy a decir nunca que POL sea una maravillosa técnica para cuando hay dolor sin daño. Esa es otra cosa. O sea, cuando una persona siente dolor sin daño, como podemos pensar en una fibromialgia, por ejemplo, podemos actuar en la fibromialgia, pero eso es un elemento, la fibromialgia es multifactorial y necesita el trabajo de un equipo, de un psicólogo, de un terapeuta ocupacional, de un fisioterapeuta, ¿verdad? Y el POL puede actuar ahí, sin duda alguna, por sus efectos, pero ahora me estaba refiriendo, en cuanto a la mecanotransducción, a cuando hay daño de tejido. Y claro, si nos miramos nuestras consultas con daño de tejido, o como mínimo el 70 al 80% de lo que trabajamos es porque hay daño de tejido, que puede ser agudo o puede ser crónico, pero hay daño de tejido. En una artrosis degenerativa hay daño del tejido, hay degeneración de tejido. No porque no sepamos a lo mejor. Imagínate en una lumbalgia, ¿no? La famosa lumbalgia mecánica inespecífica. Esto es la tontería más grande que se puede decir, porque inespecífico no es. Lo que pasa es que nosotros no sabemos por qué le duele, pero que a esa persona le duele por algo, o sea, porque si no es que está tocado del ala, o sea, si no sería un factor absolutamente psicológico, ya no estaríamos en una lumbalgia mecánica. Cuando hablamos de mecánica inespecífica es que algo de lo que hay ahí dentro no está del todo bien, o varias cosas no están del todo bien, porque no va a ser un solo factor, e incluso los factores psicosociales también van a estar presentes. Incluso la percepción, la educación en el dolor, cómo yo reacciono ante un dolorcito. ¿Me duele un poquito y me quedo quieto? ¿O me duele un poquito y tiro para adelante y lo supero y con el movimiento me arreglo? O sea, hay un tema interesante que ayuda a explicar esto, porque tanto se habla de la bioneuroemoción y demás, u otros nombres al respecto, dentro de lo cual Robert Schleip hizo un estudio muy interesante y él identificó que en las personas con estrés se genera un alto índice de liberación del factor de crecimiento TGF-beta1, que es el que casualmente interviene en el proceso de cicatrización. Entonces, si entendemos esto, que ese factor de crecimiento tisular se libera ante el estrés, es decir, el estrés genera fundamentalmente una simpaticotomía, una avalancha muy importante, pero, o sea, actúa sobre el sistema simpático. Y si nosotros desde acá estamos actuando fuertemente sobre el sistema parasimpático, es donde ahí empieza a establecerse una relación, por lo menos, para poder entender por qué podemos generar justamente, digamos, el frenado de lo que es la cicatrización o la alteración de los tejidos, y empezamos a frenar la deshidratación de los tejidos.
Acá Daniel Spinetta está diciendo enfermedades igual a congestión, y justamente esta terapia manual, si hay algo que hace, es trabajar justamente con la descongestión, con todo lo que vos estuviste explicando recién. Damos movimiento al tejido y al fluido. Y quiero agregar un detalle que dijo acá recién una de las colegas, Karina Cerizola, que esta es una terapia manual que cuida mucho al profesional, porque prácticamente es con mínima energía, con mínimo esfuerzo, lo que nosotros, con lo cual nosotros podemos trabajar, digamos, por el bien del paciente. Te quería hacer una pregunta acerca de, digamos, porque estamos hablando todo desde este concepto, digamos, medio encasillado desde la traumatología, la interpretación de lo que pasa incluso en la faz y demás, pero aplicado de alguna manera a esto, ¿no? Este tipo de maniobras. Pero ¿qué pasa en las patologías respiratorias, en los cuadros de alteración respiratoria? Sí. Pues bueno, a ver, hay muchos factores en una alteración respiratoria, puede ser por muchas causas, ¿no? Pero supongamos que hay una alteración de capacidad máxima, de volumen corriente. Bueno, normalmente, antes en otra charla que estabas hablabas de las bailarinas y de la dificultad de respirar de las bailarinas, cómo subían la respiración arriba, porque había un bloqueo diafragmático. Evidentemente, mirad, para que haya una buena respiración, con un suficiente transfer de O2, se necesita un volumen inspiratorio máximo, lo máximo posible, para que entre lo máximo posible de aire y se produzca el máximo de transfer. Entonces, si hay una dificultad de movimiento en toda la zona torácica, de columna, va a haber una limitación de movimiento en la parrilla costal. Sabemos perfectamente que las costillas se insertan en los cuerpos vertebrales y tienen conexiones con las apófisis transversas torácicas, y hay una serie de ligamentos, precisamente costotransversos y costovertebrales, que de alguna forma intervienen bloqueando la movilidad costal. Pero no solo la musculatura intercostal, hablo también a nivel articular. Por lo tanto, si devolvemos movilidad dorsal, vamos a ganar facilidad inspiratoria y, por lo tanto, vamos a conseguir mayor volumen. Eso por un lado, en la parte, digamos, mecánica articular. Pero luego también, si conseguimos una relajación desde el parasimpático, como bien decías, para que el diafragma no esté hiperactivado, sino que sea capaz de relajar. Porque si es capaz de relajar el diafragma, es capaz de vaciar. Y cuando ha vaciado del todo, podemos recargar del todo. O sea, el secreto para conseguir un máximo volumen inspiratorio está en que la caja torácica se pueda mover bien, pero también en que el diafragma se relaje. Fíjate, que sea capaz de relajar, para que sea capaz de vaciar para luego poder entrar. Es como si tienes una jeringuilla medio llena, no vas a poder cargar más. Tienes que vaciarla del todo para hacer una carga completa. Y eso sí que se consigue muy bien con el tratamiento oscilatorio del POL, las dos cosas. Pero por otro lado también el movimiento del parénquima... Ahí te estoy mostrando un video que hice el otro día justamente con maniobras dirigidas, un pool de diferentes maniobras dirigidas específicamente a relajar el diafragma. Qué bueno. Pues fíjate, mecánica costal y mecánica de columna, relajación diafragmática, y el último de todos es el movimiento oscilatorio del parénquima pulmonar. Se sabe, y en esto un colega español, Jordi Vilaró, uno de los especialistas de respiratorio, que creo que va por aquí, por Argentina, lo he visto varias veces y nos hemos encontrado. Entonces, este hombre también ha hecho investigación, precisamente se trabajan con movimientos oscilatorios a frecuencias diversas para oscilar por varias formas, unas mecánicas, otras metiendo sonido por dentro del aparato respiratorio, desde la boca, metiendo frecuencias, ¿verdad? En definitiva, los movimientos vibratorios, oscilatorios a baja frecuencia, se ha confirmado que son capaces de relajar digamos, la musculatura lisa de los bronquiolos y alveolar, con lo cual se pueden insuflar más y pueden hacer más transfer de O2, pero también se estimulan los cilios para la eliminación de mucosidad. O sea que
También en los síndromes obstructivos, ese movimiento oscilatorio facilita la eliminación de la mucosidad adherida por estimulación del movimiento ciliar. O sea, que te puedo asegurar que funciona. Lo que pasa es que, como digo, no te puedo presentar ningún paper de que es así. Ojalá algunos de los colegas que hay ahí respiratorios se animen y que tengan pacientes en cantidad para poder hacer un grupo de investigación con resultados en respiratorio. Además que es uno de los campos más fáciles de hacer ciencia, porque la medición es facilísima. Acá hay varios colegas que están comentando, compartiendo las experiencias que tienen en un montón de estos resultados de estas terapias, y son las que, bueno, falta organizarlas de alguna manera metodológicamente para poder presentarlas, pero es un poco lo que vos decías, que lo primero que hay es la evidencia clínica, que para la terapia manual, bueno, obviamente es un poco más complejo poder evidenciar bajo las normas de la evidencia científica, pero sí todos tenemos evidencia clínica de los resultados que se tienen. Bueno, pues eso, ahora que todos veo que muchos mientras hablo no puedo estar leyendo a la vez el chat, pero sí que ahora que estabas hablando tú me he mirado un poquito y veo que mucha gente dice que le está funcionando muy bien, que lo trabajan. Pues yo les animo a que hagan ciencia, es que no hay otra forma. O sea, yo solo no puedo hacerlo todo, me es absolutamente imposible. Ya hice 2 investigaciones potentes, una tercera regular, no tan potente, una publicada, otra que la tengo que terminar de escribir, otra que está escrita y presentada para que se publique, a ver si nos la quieren publicar, pero no puedo hacerlo todo. Entonces yo les animo, por favor, al que quiera a crear un equipo de investigación, que se apunte, que yo les organizo el cómo, qué hacer y rápidamente, si tienen pacientes, vamos a hacer un buen trabajo, porque es la única manera de poder presentar al mundo científico que estamos trabajando con resultados y con resultados creíbles y con resultados además que no producimos efectos secundarios dañinos. Alguna vez alguien me ha dicho bueno, es que si no tienes evidencia científica, pues yo no lo hago porque no sea que vaya a hacer daño a alguien. Hombre, pues mira, yo creo que... Entonces nunca trabajó en kinesiología ni en fisioterapia. No hizo nada nunca, porque no había evidencia científica de casi nada hasta hace muy poquito. E incluso las evidencias científicas actuales, por ejemplo, ahora se está cuestionando la evidencia publicada de la punción seca, que hay muchísima. Bueno, pues ya está saliendo evidencia que dice que no es verdad esa evidencia. O sea, es muy difícil en fisioterapia trabajar. Si solo quieres trabajar con evidencia científica, bueno, pues entonces haces ejercicio terapéutico, que sí que la tiene de sobra, y que es lo único que nos quedaría prácticamente. Pero es una de las 3 grandes patas de la herramienta. Dos comentarios. Uno, lo que dice Poli, justamente a eso apuntó mi pregunta, justamente Poli, acerca de los pacientes con COVID, que la técnica de Paul, y más tomando en cuenta muchos conceptos de lo que se viene hablando acerca de esas alteraciones iniciales del aparato respiratorio, sí, sería bárbaro. La gran dificultad que tenemos para poder aplicar Paul, digamos, en este tipo de pacientes radica en 2 cosas, que como todavía no están todos los elementos protectivos para el profesional, lo que se trata es que los profesionales estén el menor tiempo posible en contacto con el paciente. Entonces, por eso es como que esto todavía no ha llegado a ser utilizado, más allá que en el ámbito respiratorio no es una técnica que se conozca, porque lo que es terapia manual en respiratorio, conceptualmente es casi una mala palabra porque viene el tema de la percusión y demás. Y un concepto más te quiero comentar, que acá dentro del video está Gonzalo Minguillón, quien hizo un trabajo que yo te lo mandé la pasada, lo tenemos ahí en carpeta para ver si lo podemos terminar de armar para publicar, de corregir para publicar, que es un trabajo con el cual él se graduó como especialista en kinesiología deportiva utilizando POLT en el psoas-ilíaco. Por eso él se anota en esto, sí. Un segundo, Daniel, porque estoy viendo aquí en el chat, que estaba revisando mientras hablabas, a un señor que se llama Draverocedillo, de México. Ponte en contacto conmigo, que dice que tiene un buen grupo de pacientes para un estudio de respiratorio. Hombre, Adrián, muy buenas. Mira, les voy a escribir
o les digo, es muy fácil. Para ponerse en contacto conmigo es muy fácil. Juan López, que es mi nombre y mi apellido, juanlopez@polt.es, y ya está. Es muy fácil. O sea, que este señor, que si no lo perderé entre medias. Doctora Vera Cedillo. Doctora Vera Cedillo, me parece que es. Esto. Pues con mucho gusto, Avero, ponte en contacto conmigo y vamos a formar un grupo de trabajo y vamos a publicar qué es lo que necesitamos también para que nuestra fisioterapia, toda la fisioterapia, sea creíble y tenga el nivel que se corresponde. O sea, tenemos que hacerlo. Se nos está acabando el tiempo, Juan, y me gustaría que hagas alguna reflexión acerca de aquellos resultados que recordarás que Sebastián de San Luis nos había comentado, de aquella paciente con una paraplegia nivel torácica media, que después de... se cortó. Y a partir de la realización de POLT, esa persona... No, te estoy escuchando. Sí, vale. A partir de de lo que hizo, generó resultados hasta ahora nunca descritos en un paciente con una paraplegia. No sé si lo recuerdas. Sí, y yo he tenido experiencias en ese sentido también. Pero para mí es un tema hoy por hoy que con sinceridad quisiera no darle demasiados vuelos, porque habrá alguien que esté escuchándonos en este momento que cuando yo diga algo en ese sentido y me aventure a dar alguna buena noticia, las grandes afirmaciones requieren grandes evidencias. ¿Me explico? O sea, sí, no se puede... tampoco era que generes una gran, una afirmación categórica, simplemente... Claro, no quiero generar expectativas en absoluto. Es un ámbito en el cual no se ha estado utilizando demasiado POLT. Justamente. No, yo lo he hecho, yo he tenido pacientes parapléjicos que, bueno, han evolucionado bien, pero no puedo decir que sea por POLT que han evolucionado mejor. Hoy en día no tengo. Para eso se necesita hacer investigación. O sea, yo puedo decir, he trabajado pacientes parapléjicos que han tenido buena evolución y han recuperado muchísima de su capacidad motora y sensitiva. De hecho, puedo aportar evidencias de pacientes que nos han escrito correos electrónicos medio en lágrimas diciendo que qué les estaba pasando, que estaban recuperando control de esfínteres, que estaban recuperando ciertas movilidades, que llevaban mucho tiempo. Y pacientes, hablo no de pacientes de un año de evolución, que sabemos que puede haber evolución hasta los 3 años fácilmente, sino pacientes de larga duración. Pero, chico, yo no quiero decir que haya una correlación, porque rápidamente cualquier investigador me dirá, bueno, no se puede confundir casualidad con causalidad. Y yo no quiero caer en ese error. Sí, de momento podemos decir que podemos detectar la casualidad, hoy por hoy, de que gente tratada con POLT del ámbito neurológico grave, como son las lesiones medulares, evolucionan bien. Pero que a lo mejor no es por el POLT, evidentemente. Como en alguna oportunidad comenté un caso de un deportista de alta competencia con un desgarro importante de un gemelo que a los 15 días volvió a jugar basquetbolista a nivel profesional y jugó todas las semifinales y finales de un campeonato, y un colega me dijo, bueno, pero eso es una excepción. Entonces yo dije, bueno, sí, desde ese momento seguimos sumando excepciones. Y cada vez nos encontramos con más descripciones de evidencias clínicas que son de excepciones. Pero para los que quieran y les interese, transferir esto al ámbito de la neurología, se van a encontrar con que probablemente, no podemos afirmarlo por supuesto, pero probablemente se encuentren con excepciones. Sí, pero y digo, en hemiplegia, tenemos que quedarnos ahí. Casos clínicos mencionados en hemiplegia, en Parkinson, en esclerosis en esclerosis múltiple, y en varios, tenemos muchas menciones de evidencias clínicas. Sí, pero de momento no podemos decir nada en ese sentido. Igual que en el aparato respiratorio.
Sí, pero que igual el tema de neurológico, fíjate que son grandes inválidos, que una afirmación puede llevarles a lo mejor a querer buscar el milagro donde no lo hay, y hay que ser muy respetuoso de no lanzar ninguna campana al vuelo en este sentido si no lo tenemos bien asegurado, ¿eh? Entonces me parece fantástico. Yo quisiera decir... Creo que tenés ahí en la parte superior, te dice si ya llegamos a los últimos 2 minutos. Pues mira, está en descuento. Pues nada, solamente agradecer la presencia a todos y decirles que yo no quiero venderles ningún curso, no quiero vender ningún curso de Paul, que lo entiendan. Quiero crear gente con ganas de hacer evidencia clínica y científica. Y nada más, así de simple. El que quiera hacer formación es otra cosa, pero a todo aquel que quiera hacer un equipo de investigación le vamos a dar la formación gratuita. Eso sí, tiene que hacer investigación. Más claro no se lo puedo decir a ustedes. Tal cual, absolutamente, absolutamente. Y bueno, como también siempre planteamos, uno no es que viene a enseñar, sino a generar dudas, inquietudes, un signo de pregunta grande. Y a partir de ahí, digamos, a pensar, a estudiar, a ver las ciencias básicas, qué es lo que pasa desde las ciencias básicas, y bueno, y ahí empezar a repensar absolutamente los límites que nos han impuesto en determinado tipo de terapéuticas, ¿no? Entonces, sí. o determinados tratamientos, y los determinados no, esto no tiene más solución. A mí alguna vez me dijeron que un paciente hemipléjico, después de 2 años, si no se había recuperado, no se podía recuperar más, y desde Israel vinieron informaciones que, digamos, que obviamente se generan cosas por todo lo contrario. Yo simplemente quiero, digamos, transmitirles esto que ya decía Sócrates, ¿sí? Yo no puedo enseñar nada a nadie, pero solamente lo podemos hacer pensar. Exacto. ¿Sí? Y un poco la idea de esto es esto, ¿no? Es hacerlos pensar con un hermoso signo de pregunta. Pues ahí nos quedamos, Juan, con la pregunta en el aire. Muchísimas gracias por todo esto, y bueno, vamos a continuar. Gracias saludos a vosotros, Angie, Daniel. Saludos a todos los que están saludando por ahí. Y adiós a nos todos. estaremos viendo. Desde GTM vamos a seguir con todas las charlas la próxima semana en el horario de las 17 horas. Así que los convocamos a que estén atentos, y seguiremos aprovechando este momento de crisis de la pandemia para, bueno, compartir cosas.